Buenas tardes, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 9 de abril, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante movilizada en Puerto Rico. Por lo menos para nosotros hoy hemos tenido muchas cosas pendientes por hacer, pero no queríamos dejar de compartir una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 26 y verso 18 y Colosenses 1:13. Queremos presentar esta palabra porque reconocemos que las redes sociales son un medio muy efectivo para llevar a cabo el mensaje que tiene que llegar a través de estos medios sociales, el contenido que tenemos que llevar a través de estos medios para invadir de alguna manera y llegar a los corazones que necesitan entender que el tiempo se acaba, que es necesario comprender que a pesar de que lucimos como gente común y corriente, en nosotros hay un mensaje poderoso que ha sido puesto por medio de la palabra del Señor por obra del Espíritu Santo. Y eso nos hace de alguna manera estar comprometidos con el mensaje del Señor, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido traer la palabra para que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate, vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Tuya es la gloria y la honra, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Padre, en esta hermosa tarde, oh Dios, te damos las gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Oh Padre amado, gracias por permitirnos entender, Padre, que somos tu propiedad y que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa tarde yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, gracias te damos porque nos has permitido realizar algunas cosas que eran necesarias que hiciéramos, Señor, y en esta tarde te queremos presentar, oh Dios, porque tú eres la solución para cualquier conflicto, para cualquier situación. En esta hora yo te pido tu paz, Padre, que tu paz sea sobre todo corazón que a través de esta red social podamos estar alcanzando. Padre, reconocemos que nada tuviéramos que decir, nada tuviéramos que dar si tú no hubieses puesto en nuestro espíritu el mensaje, Señor, que salva y que liberta. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego por cada vida que al lado de su artefacto electrónico se encuentra. Mira los que se encuentran trabajando, Señor. Mira los que se encuentran en alguna manera estudiando o tal vez resolviendo algún asunto personal. Permite, Señor, que tu palabra sea revelada. Espíritu Santo de Dios, en medio de cada situación adversa, yo te pido que tú seas conocido de tus hijos. Oh Padre, en esta hora queremos presentarte. Señor, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles, y queremos compartir una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 26 y versículo 18. Dice la palabra del Señor: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados, herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que tenemos aquí el relato en el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, quien es el redactor de aquello que estaba viviendo el apóstol Pablo, y en medio de aquellas situaciones de enfrentamiento donde él estaba llevando el mensaje de la palabra, sabemos que Pablo fue intervenido por las autoridades que estaban en el poder, y a pesar de que llega un momento de que somos conocidos por muchas personas, siempre hay un momento de nuestras vidas donde nadie más se acuerda de quiénes éramos. Probablemente tal vez éramos conocidos por alguna situación que habíamos llevado a cabo. Probablemente habíamos sido conocidos tal vez por las cosas que habíamos realizado, pero llega un momento de nuestra vida donde la gente se olvida de las cosas que hemos hecho, y es probable que en ese momento, mientras el apóstol Pablo
estaba viviendo su historia. Pablo había sido conocedor de la palabra, perseguidor de aquellos que iban en contra de lo que era el imperio romano. Sin embargo, en este viaje, donde él se encontraba manifestando el poder de Jesús, en ese momento él no era conocido de nadie. Habían pasado muchos años, la gente ya no se acordaba exactamente de quién era él. Probablemente su físico había cambiado por causa del desgaste y del deterioro. Probablemente habían muchas cosas que le hacían a él parecer no ser aquella persona que un día fue. Y probablemente la gente que me escucha mediante esta red social también sufre en un momento de caída emocional, porque cuando somos destituidos de una posición, probablemente porque estábamos en un lugar de autoridad, probablemente porque estábamos ejerciendo una posición que probablemente era de un liderazgo, y cuando pasan los años nos hemos jubilado, probablemente hemos terminado nuestras labores con las cuales habíamos sido conocidos por mucho tiempo. Cuando nosotros somos cambiados a una posición tal vez de menos, menos el estar en los medios, probablemente eso nos hace sentir que estamos apagados, que nadie nos conoce. Probablemente tengamos que hablar un poco de nosotros o de quienes éramos. Y es que todo ser humano tiene su historia. Todo ser humano es escogido por Dios, porque el Señor tiene un plan para cada persona. Y probablemente dentro de las redes sociales se exhiben los perfiles de personas que probablemente intentan convencer a las personas de una aparente felicidad o de una aparente estatus social, que es muy importante en los medios sociales cuando estamos viviendo en un tiempo donde el materialismo es lo que nos lleva a nosotros permanecer. Pero fíjate que cuando nosotros, tal vez nadie se acuerda de nosotros, probablemente nadie recuerda lo que habías hecho en el pasado, es que el hombre y la mujer tienen una memoria muy corta. Probablemente no pueden recordar de dónde fueron cortados, de la piedra, de la cantera de donde fueron cortados. Y la palabra del Señor nos habla claramente que en medio de aquella travesía que estaba viviendo el apóstol Pablo tuvo que hacer defensa de quién él era frente a aquellas autoridades que probablemente no lo reconocían ya como alguien que había sido tan importante dentro de aquellos años. Cuando Jesús ya había sido elevado a los cielos, él comenzó a perseguir a los cristianos, a aquellos que eran conocidos como los del camino, y probablemente dentro de su gestión él conseguía cartas de aprobación, porque sabemos que cuando nosotros tenemos la aprobación del hombre, probablemente el favor del ojo humano, probablemente nosotros se nos hace muy fácil llegar a donde queremos llegar, porque tenemos la aprobación de esas personas que a lo mejor de alguna manera te conocen. Pero qué tal que pasa el tiempo y probablemente tu vida toma un cambio, un giro completamente diferente, y cuando toma ese giro completamente diferente, te conviertes en un desconocido para tus amigos, te conviertes en alguien que probablemente le ha cambiado su físico, que probablemente ya no luce igual, y a lo mejor las personas ya han olvidado quién eras, y se hace necesario que tú abras tu boca y comiences a hablar de ti mismo para que otros se puedan acordar de ti. Eso ocurre dentro de la vida humana que nosotros vivimos actualmente, porque reconocemos que la gente de hoy en día no recuerdan tan fácilmente, echan al olvido las buenas memorias, las cosas que verdaderamente hay que recordar. Pero fíjate, dice la palabra que el apóstol Pablo, entendiendo que él había sido llamado en un momento muy difícil, Dios te bendiga, Sofía Llanes, buenas tardes, estamos conversando la palabra en Hechos 26:18 y en Colosenses 1:13. Fíjate que nuestro devocional siempre es a las 10:30 de la mañana, pero por cuestiones de citas y compromisos se nos hizo difícil hacerlo al tiempo requerido, y lo estamos llevando en esta tarde, llevándolo a esta hora para no quedarnos con esa palabra. Dios te bendiga, Carmen Cruz Pérez, buenas tardes.
Bueno saludarte, hace mucho tiempo que no te veíamos por ahí y Dios te bendiga, siempre te recordamos con mucho amor y estamos predicando la palabra en esta tarde, una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque probablemente nosotros también, igual que el apóstol Pablo, se haga necesario recordarle a alguien de dónde nosotros provenimos, de dónde nosotros fuimos llamados. Y es que cuando vamos a la palabra del Señor, vemos unos temas ahí que están dentro de esa lectura, y es que el apóstol Pablo había sido alguien muy conocido en el tiempo que él estaba persiguiendo a los cristianos, alguien que tenía la conexión de pedir las cartas de autorización para poder realizar las persecuciones. Recordemos que ante él mataron a aquel primer mártir, Esteban, y fue a él que él ve que a sus pies le tiran las ropas y las vestimentas, las pertenencias de Esteban. Él fue testigo ocular de algo tan fuerte. Sin embargo, fíjate, hay momentos en nuestra vida donde nosotros hemos servido para tal vez por un largo tiempo en una posición de una empresa privada, probablemente con el gobierno, y pasa el tiempo y la gente se ha olvidado de ti, se ha olvidado de quién eras, se ha olvidado de lo que realizabas, se ha olvidado de las gestiones que probablemente tú pudiste hacer para que alguien pudiera llegar a algún lugar. Y probablemente es que el hombre olvida muy fácilmente, es que el hombre y la mujer no tienen la memoria que tienen que tener para poder manifestar esa situación de recordatorio. Y fíjate, es que dentro de nuestra vida humana es probable que haya gente que ya no se acuerde de ti. Probablemente lo que experimentas en tu soledad es algo que te hace sentir mal y que te hiere. Pero fíjate, el apóstol Pablo, en medio de aquella persecución, dice la palabra del Señor que él aprovechaba el más mínimo momento para no hablar ya de él, sino hablar de Jesús, quien lo había llamado, quien lo había sacado de aquel momento de oscuridad. Porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros parecemos tener todo a nuestro favor. Probablemente contamos con los recursos materiales, económicos, pero probablemente nuestra relación con el Padre está deteriorada porque nos hemos convertido en gente religiosa que no ha entendido que el propósito para nosotros estar en esta tierra es llevar a cabo un testimonio, y el testimonio que nosotros tenemos que llevar es el testimonio de nuestro Dios. Es que cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para hablar de sus grandezas, porque para eso es que Él te ha dejado en un préstamo de vida. Fíjate que el apóstol Pablo, habiendo vivido momentos muy fuertes, donde había sido arrastrado, donde había sido golpeado, dice la palabra del Señor que él, entendiendo eso, en el momento que él llega allí a ese lugar, dice la palabra del Señor que él comienza a recordarle a la gente el llamado que él había recibido de Jesús. Probablemente él no había estado directamente con Jesús, no caminó con Jesús en los momentos de su ministerio, pero él tuvo el recuerdo muy claro en su mente que en los momentos donde él se sentía dueño de su vida, algo le sucedió. Y probablemente tú también te encuentras en un momento donde a lo mejor tú llevabas un camino muy trazado por ti, con unas metas muy claras por ti, pero llegó el momento de tu oscuridad, llegó el momento de tu hora 12, llegó el momento donde probablemente no entendías o no entiendes nada de lo que te está pasando. Y yo quiero decirte que no se trata de que tú entiendas, se trata de que tú creas. Dios te bendiga, madre. Y se trata de que tú le creas a Dios. Es que has sido llamado para la época más fuerte, más difícil, porque probablemente no te has dado cuenta que el reloj de Dios está indicando que el tiempo de tu llamado llegó. Es que el cumplimiento de tu llamado ha llegado y que no hay tiempo que perder. Probablemente tú estás creyendo que te queda más tiempo en esta tierra, y es necesario que tú le testifiques a otros, no de lo mal que hay, que está la gobernanza, no de lo mal que van las cosas a tu alrededor, sino que tengas un mensaje de esperanza. Y es que tu esperanza tiene que ver
venir del cielo. El salmista, entendiendo eso, decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y decía el apóstol Pablo, dentro de su defensa, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo siempre estuvo recordando a otras personas que su llamado había sido de parte de Jesús directamente, y que el propósito era abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios. Y es que una persona que no ha dado el paso de fe, nosotros sabemos que está solamente a distancia, que está buscando al Señor porque sabe del Señor, pero no lo conoce. Probablemente conoces del Señor como el que se aprende una autobiografía o una biografía de un personaje, que puedes hablar de esa persona, pero no lo has experimentado en tu vida. Es que tener a Jesucristo en tu vida trata de algo más que conocerlo, trata de algo más que una teoría. Es que tener al Señor como Señor de tu vida demandará que lo experimentes todos los días de tu amanecer. Y es que esa fue la razón para que el apóstol Pablo, en medio de que tal vez no era conocido para aquella gente que lo estaba mirando, probablemente, Dios te bendiga, hermana Arlene, bravo, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en Hechos 26:18 y Colosenses 1:13, y estamos diciendo que probablemente mientras Pablo había sido llevado allí por las autoridades, porque él tenía que dar cuenta de lo que él estaba haciendo, la palabra del Señor lo estaban tildando como un rebelde al gobierno romano, y era necesario que él defendiera de alguna manera lo que él estaba haciendo, y era dando a conocer el reino que Jesús le había revelado en todas esas experiencias que él vivió. Fíjate que cuando nosotros hemos trabajado por mucho tiempo en un lugar y de repente hemos tenido la salida abrupta por una enfermedad, tal vez nos hemos retirado de un trabajo, o tal vez hemos dejado de ser conocidos por la gente que antes eran la gente que nos rodeaba, probablemente hemos caído en un vacío y tal vez nadie se acuerda de quién eras o de lo que tú podías hacer por ellos. Probablemente no eras conocido, pero fíjate, Pablo había experimentado en su vida que él no había sido diseñado únicamente para perseguir cristianos. Él entendía que él no conocía la ley únicamente para aplicar los juicios que demandaban a alguien que no seguía la ley. Y es que la religión lamentablemente se había cambiado en algo, no experiencia, sino como en un ritual. Se había degradado a algo religioso, y ellos ya, en vez de entender lo que era la palabra, ellos estaban viendo un movimiento como que era pasajero. Ellos creían que el movimiento de Jesús de Nazaret no llegaría a lo que es hoy, porque hoy más que un movimiento es una experiencia de vida, es una experiencia de un nuevo nacimiento. Por eso es que todo aquel que la palabra del Señor llega a su corazón comienza a experimentar la presencia de su Dios en su vida, y ya no se trata de las cosas que te rodean, de las cosas únicamente que puedes ganar en esta tierra, porque tú sabes que hacer tesoros en la tierra es algo que no sirve, es algo pasajero, y demandará que tú puedas resistir, que tú puedas permanecer dentro de la vida que el Señor te ha entregado. Y fíjate, la palabra nos dice claramente que nosotros, cuando estamos atachados a la palabra, cuando nosotros creemos en lo que nosotros nos ha sido revelado, igual que el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Nosotros no podemos hablar de lo que nosotros no tenemos el conocimiento. Fíjate que trata de que tú tienes que experimentar en tu vida que más que ser un religioso, tú tienes que tener la convicción de que eres un pecador y que la religión no puede hacer nada por ti más que tener tal vez una apariencia probablemente de piedad, tal vez ser conocido entre los tuyos como alguien
que conoce mucho, que es religioso, probablemente alguien que hace buenas obras, pero no se trata de eso, porque la maldad habita en nuestros corazones, la maldad está en nuestro cuerpo, dice la palabra, y el apóstol Pablo, entendiendo eso, en Romanos capítulo 7, él alegaba claramente que había una ley que operaba en nuestros miembros, y la ley que operaba en nuestros miembros es la ley del pecado. Fíjate que cuando la ley es lo que opera en nosotros básicamente no podemos llevar a cabo la ley, porque el pecado nos separa, porque es imposible nosotros poder cumplir con la ley, y la ley nos fue dada para que entendiéramos que era imposible cumplir la ley, para que apreciáramos el don de Dios que es la salvación en Cristo. Es que cuando Jesús llega a la tierra, Jesús llega para sustituir esa condena que la ley determinaba, que el pecado no podía darnos a nosotros la libertad. Es que el pecado engendra pecado, es que una mentira engendra mentira, es que no podrás ser libre hasta que no puedas manifestar la experiencia de recibir a Cristo más que una religión como tu Salvador. Y la palabra del Señor nos dice claramente que el pecado es muerte, y que lamentablemente las consecuencias del pecado es muerte, y que el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario que tú entiendas que mientras tú estás en una vida natural y física, lamentablemente desconectado de la palabra, tú vives la vida tuya en el plano físico. Probablemente no te das cuenta que estás en una atmósfera que se ha echado a perder, en una atmósfera de pecado, en una atmósfera que nada puede darte. Dios te bendiga, Mildred. Dios te bendiga, Débora Torres. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en Hechos 26:18, y estamos diciendo que mientras Pablo estaba trayendo a su memoria el momento que Jesús lo había llamado, probablemente ante aquellos que lo estaban mirando llegar ante sus tribunales, ante aquellos lugares donde él sería enjuiciado, probablemente ya no se acordaban de quién era el apóstol Pablo, porque es que en ocasiones nadie se acordará de quién eras. Probablemente la gente olvidará lo que hiciste por ellos, probablemente la gente no se acordará de quién eras, pero la palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pablo, entendiendo que él estaba crucificado juntamente con Cristo, y que ya no vivía él, sino vivía Cristo en él, él entendía que aquel mal rato que estaba viviendo era necesario, porque lo hacía partícipe de lo que Jesús había vivido. Y fíjate que cuando nosotros experimentamos en nosotros la palabra del Señor, cuando tú saboreas el sabor del evangelio, es algo es dulce, es fuerte para aquel que tal vez está en la carne, probablemente no entiende que el llamado a salir de Egipto es sin mirar atrás. Es que cuando hemos sido llamados por el Señor a nosotros seguir su caminar, nosotros somos tentados a devolvernos, tal vez por la crítica, tal vez por quedarnos solos, tal vez porque recibimos el desprecio de gente que un día fueron nuestros amigos, y probablemente hoy nos tildan de que somos fanáticos, pero es porque no han experimentado en ellos lo que representa ser parte del reino, de un reino que no es de este mundo, de un reino que te ha dado paz, que te ha dado salud, que te ha dado todo lo que necesitas, porque sabes que solo en él hay paz. Y nosotros reconocemos en el tiempo que vivimos es un tiempo postrero, de muchas voces en el camino, de muchas voces en el ambiente, y se hace necesario que la iglesia, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste de una manera, únicamente nosotros sabemos que hemos sido sacados de Egipto, no para nosotros vivir la religiosidad, sino para nosotros reconocer que el reino de los cielos se ha acercado, porque está en cada corazón. Hoy está plantado en cada corazón, y en el tiempo que vivimos es el tiempo de la iglesia que no es un grupo religioso. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, y mi primo Tomás, pastor de la iglesia del Calvario. Te saludamos grandemente. Reconocemos que en medio de esta vida, nosotros como iglesia del Señor, hay un mensaje que tenemos que compartir, y el mensaje es que el tiempo se acaba, que muy pronto la iglesia desaparecerá de la tierra.
que es necesario que nosotros acudamos al llamado. ¿Cuál es el llamado? Arrepentimiento. ¿Cuál es el llamado? Invocar el nombre del Señor y reclamar la sangre de Cristo. Es que por la sangre de Cristo es el único medio que tú podrás ser libre, y de la única manera que vas a experimentar la salvación es a través de Jesucristo. Pero fíjate que el apóstol Pablo, entendiendo que ya tal vez él no era conocido por aquella gente que un día le vio, él trataba de alegar lo que él podía hablar, era hablar de Jesús. Él sabía que le correspondía decir algo, y lo que él quería decir era que él había sido llamado por Jesucristo. Y dice que él, recordando esas palabras, él les dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Fíjate que la palabra del Señor nos dice claramente que el propósito de Dios sacar a alguien de las tinieblas a la luz es para que en este tiempo de la iglesia pueda compartir un mensaje de fe y de esperanza. Sabemos que la política, sabemos que los sistemas están cayendo uno por uno, y que es parte de la señal profética que nos anuncia que estamos en un tiempo postrero. Estar en un tiempo postrero demandará que te llenes de palabra. Hoy tenemos la palabra en nuestras manos de una forma muy fácil. Probablemente tienes los formatos de papel, probablemente tienes el formato digital, pero lo importante es que lo tengas en tu corazón, que el día que ya no podamos tenerlo tan fácilmente lo puedas recordar. Es necesario, como el apóstol Pablo recordaba y le decía a aquellas autoridades, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la autoridad de Satanás a Dios. Es que alguien que no ha proclamado que Jesús es su Señor y vive en pecado solamente para poder vivir su propia vida, le está sirviéndole a Satanás, porque lamentablemente no hay más opciones. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Y en este tiempo que vivimos no te predicamos religión, porque todo lo que es religioso son sistemas humanos, sistemas que probablemente te llevan a estar separándote hasta de tu familia, porque no has podido entender que el mensaje de Jesús de Nazaret es de arrepentimiento. El único que cumplió con aquellas especificaciones de la ley fue Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos sacados de esa ley del pecado, nosotros llega a nuestra vida la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu es esa que opera en cada persona que se convierte en iglesia cuando confiesa su pecado. Y es que nosotros dependemos del Señor. Nosotros tenemos una ley que opera en nosotros, y es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu Santo en nosotros, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Y es por esa razón que en esta tarde no queremos llevarnos la palabra como el Señor nos las había entregado, porque hay una palabra que es necesario que tú entiendas. Pablo tal vez había sido olvidado por sus amigos, probablemente por aquella gente a la cual él le había servido, pero él recordaba claramente que su misión era abrir los ojos para que se convirtieran de las tinieblas y de la autoridad de Satanás a Dios, que reciban el perdón de los pecados y herencia de los que han sido santificados. Dice, por la fe que es en mí. Y en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Fíjate que fue un traslado, un cambio de posición, porque mientras estás en un aspecto religioso no te das cuenta que estás viviendo según el cosmos, según el ambiente que te rodea, según la cultura, según tantas cosas que influyen en ti. Pero cuando tú eres sacado de ese cosmos y empiezas a vivir la vida del Espíritu, tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no te convienen, que hay cosas que tienes que dejar cerradas, que hay cosas que no puedes continuar haciendo,
llamado, porque te van a alejar del propósito de Dios. Y esta vida en la tierra es muy corta. Es necesario que tú entiendas que el propósito de Dios es que tú entiendas que tú has sido llamado para cosas hermosas, que estás en un lugar superior, que el hombre y la mujer en su naturaleza caída no pueden administrar nada de lo que Dios les ha entregado. Por eso ha habido un usurpador que les ha robado la posición y hasta la comunión con el cielo. Es necesario que tú entiendas que no es en la religión que tú vas a encontrar la libertad, que es a través del arrepentimiento y la sangre de Jesús. En esta tarde nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tenemos el grupo de Instituto Bíblico Berea, donde sabemos que hay un grupo de personas que se preparan porque han sido llamados por el Señor para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y es necesario que seamos preparados, porque el Señor ha establecido ministerios que son necesarios para un tiempo postrero. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestra luz, y es necesario que hoy tú puedas entender que para este tiempo tú has sido llamado. Es por esa razón que te invitamos a que seas parte de la vida de iglesia. Y la vida de iglesia no es aquella que únicamente asistes a un lugar cada domingo, cada día que puedes congregarte. Es que eres iglesia porque portas la presencia del Señor en tu vida. Y es por esa razón que en esta tarde hemos querido traer este contenido de la palabra para que sea de bendición al cuerpo de Cristo, y entiendas que hoy es el día de salvación, que es necesario que acudas al llamado, porque hoy es el día de salvación. Así que en este día oramos y presentamos las vidas. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Gracias porque es tu palabra la que ha sido predicada. Gracias, Señor, porque es por el poder de tu Espíritu Santo que podemos hablar, Señor, que tú eres real y que tú transformas las vidas. Padre, la gloria es para ti. Bendice a cada vida que al lado de su artefacto electrónico siempre nos acompaña. Te presento, Padre, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Oh, Padre, te presento a mi hermana Yeida Gastón. Padre amado, mujeres que han sido llamadas también para traer contenido por estos medios sociales, y te pedimos, Padre, que le sigas usando. También te presento cada vida, Padre, que nos acompaña, mi hermana Carmen Rita, mi hermana también Arlene Bravo, Xiomara Méndez. Padre, cada vida que siempre nos acompaña, bendícele y permite, Padre, que puedan llegar a su destino en ti. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Comparte este en vivo con tus contactos. Sabemos que cuanto más se cruzan estos mensajes, más lejos pueden llegar a tus contactos y a los míos. Así que Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buenas tardes. Buen provecho. Dios te bendiga.